Edgar, no te escuchas. Está cerrado tu Ay, micrófono. ya. Me eché toda la explicación. Gracias. Les decía que cuando en el contexto relacional de nuestro cliente nos dan un número que es mayor al que nuestro cliente o nuestra cliente se puso, entonces nos preguntamos, ¿qué estarán viendo estas personas que tú no ves? Sin embargo, cuando el número es menor en las otras personas y mayor en nuestro cliente, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué están viendo o qué no están viendo en ti que tú, sin embargo, sí alcanzas a ver en ti mismo o en ti misma? ¿Queda claro? Perfecto. Permítanme. Muy bien. Después hay que preguntarnos más que el por qué, el cómo. ¿Qué es lo que hizo y cómo lo hizo? Muy bien. Implica la idea de que la persona hizo algo valioso y por eso las cosas mejoraron. Atención acá, ¿eh? Acá estamos pasando ya de la excepción a la solución. Porque la persona hizo algo valioso que hizo mejorar. Si nos dicen que estaban en un 4 y pasaron en un 4.2, entonces nosotros, en lugar de atribuírselo a algo ajeno, nuestras preguntas van a ir en pos de atribuírselo a nuestro consultante, a nuestro cliente. ¿Qué pasa? Ustedes se preguntarán. Si dice la persona, no, pues es que me dieron un trabajo, ¿no? Me dieron un trabajo, entonces mis cosas mejoraron porque por eso venía a terapia. No importa. No importa que algo externo tan fuerte sea el causante quizá del aumento en la escala, porque la persona igual hizo algo con esa pregunta que le dijeron. Es decir, siempre hay que ver qué dentro de las situaciones contextuales se encuentra dentro de las posibilidades de la persona que está frente a nosotros. Bueno, sí, o sea, eso pasó. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste distinto que antes no hacías ahora que tienes trabajo? No, pues ahora sí voy y saludo a mis vecinos. Ah, perfecto. Eso ya es algo tuyo. Eso ya es algo que tú puedes modificar. ¿Me doy a entender? Entonces, aún pensando en las situaciones contextuales, plantear una descripción lo suficientemente amplia como para nosotros y nosotras darnos cuenta de qué hizo esa persona que está en su control. ¿Vale? Por ejemplo, entiendo que nos dicen, ¿sabes qué? Pues estoy ahora en un 7 porque conseguí trabajo. Muy bien, entiendo, ¿no? Quiero que pongas mucha atención a cómo estás haciendo, si nos dijeron esto de visitar al vecino, a cómo estás haciendo estas visitas al vecino y qué es lo que las otras personas notan de ti cuando lo haces. Si se fijan, en esta formulación ya pasamos más allá de lo que pasó en el exterior para situarlo en, bueno, sí, pasó esto, pero tú qué hiciste distinto. Y cuando tú haces esto, cuando pones mucha atención, recuerden, esto de poner mucha atención y pedir una descripción es mucho de la idea de la relación terapéutica de demandante. ¿Se acuerdan? Entiendo, pero ahora, por favor, hazme una descripción de cómo es que ocurren las cosas. Y lo que se pretende con una descripción de este estilo es involucrar a la persona en la interacción y en el sostenimiento de esa interacción. También para lo positivo. O sea, sí pasó esto genial en la parte externa, pero tú estás haciendo aunque sea algo chiquitito. Date cuenta de eso. Por eso pon mucha atención. ¿Vale? Y cuando tú haces esto, ¿qué notan las personas de ti? ¿Les hace sentido? ¿Cómo van hasta aquí? Cuando sea como algo súper externo, ustedes no digan, pues obvio, ¿no? Eso fue. Sino que, bueno, pero tú con esto que hiciste distinto. Y a partir de la descripción de, bueno, y con todo esto tú que haces distinto, llevarlo otra vez a lo relacional. Llevarlo otra vez a lo relacional. ¿Y qué notan de ti cuando ahora sí riegas tus plantas? ¿Qué pensarán de ti? Ay.
Listo. Y aquí va la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Cómo sería dar un paso más? Fíjense, aquí es muy importante. Así, céntrense acá. No es qué es lo que vas a hacer para dar otro paso. Si las personas supieran qué hacer para otro paso, lo darían. Lo que hay que preguntar es, ¿cómo sabrás que has dado otro paso? Porque eso ya es personal. Eso ya involucra a la persona, a sus relaciones, a su vida y a su día cotidiano. Hay una diferencia muy grande entre preguntar, ¿qué tienes que hacer ahora? Y preguntar, ¿cómo sabrás que ya lo hiciste? ¿Vale? Aquí hice otro. ¿Cómo sería dar un paso más? ¿Cómo sabrás que has dado otro paso? Si recuerdan, en nuestra, qué fiesta, pero en nuestra recta, este era, en esta parte, era lo de, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Entre 0 y 1, ¿ok? Pero ahora será, ¿cuál es el signo de que ya no estás en 1, sino que estás en un 2? Es decir, primero preguntamos la diferencia de cómo estaba antes a cómo está ahora, y después preguntamos cuál sería la diferencia entre este y dar el otro paso. ¿Cómo sabrá que ya está en otro paso? ¿Notan la diferencia? Cuando estamos hablando de este número y el pasado número, preguntamos por diferencias. ¿Qué es distinto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es distinto? Pero cuando estamos plantados en nuestro número actual y preguntamos por el siguiente, es decir, cuando hacemos una pregunta de proyección de futuro, lo que preguntamos es, ¿cómo sabrás que has dado otro paso? Hay una diferencia en estas preguntas. En uno nos preguntamos por las diferencias. En el otro nos proyectamos hacia el futuro. Y por supuesto que en la descripción del futuro también habrá diferencias, ¿no? ¿Cómo sabrás que has dado otro paso? Pues porque ya no lloraré todas las noches. ¿Y qué va a pasar cuando tu hermano sepa que ya no lloras todas las noches? Otra vez nos vamos hacia las diferencias. Pero lo primero es una proyección a futuro. A través de la proyección a futuro hacemos todas las posibles diferencias. ¿Quedó claro este punto? Cuando preguntamos del número actual hacia el otro, solo diferencias, solo diferencias. Cuando preguntamos este número, ¿cómo sabrás que has dado otro paso? Es también preguntar sobre las diferencias, pero primariamente es una proyección a futuro. ¿Cómo sabrás que has dado otro paso? ¿Vale? ¿Queda claro esto para las personas? Muy bien. Ajá. Cuando preguntamos justo esto que les decía, ¿no? Por cómo esas personas sabrán que han dado otro paso, preguntamos por información que solo esas personas saben. Solo tú sabes qué pasará cuando des este otro nuevo paso. Por ejemplo, es muy importante no preguntar, es lo que les decía, es muy importante no preguntar qué necesitas hacer para dar el siguiente paso. ¿Cuál es tu siguiente paso? O sea, si lo supieran, ya no estarían acá. La única cosa, pero no nos vamos a meter mucho en eso porque es un modelo de terapia breve centrado en soluciones, pero es distinto en muchos pasos. Es para trabajar con drogas y alcohol. Hay un libro precioso de Inso Kimber que se llama Trabajando el alcoholismo a partir de la terapia breve centrada en soluciones. Pero eso es como, sí tiene otros pasos muy distintos, ¿vale? Vamos a tomar para la generalidad de que estas preguntas de qué necesitas hacer para dar el siguiente paso no se tienen que hacer porque inclusive predisponen de que se necesita algo o inclusive que se necesitaría dar un paso. Sin embargo, cuando preguntamos cómo sabrás que has dado otro paso, esta información por la cual nosotros nos cuestionamos es información que solo las otras personas tienen de su vida. Por ejemplo, ¿cuál sería la cosa más pequeña que tu hijo observaría que le haría saber que has dado este pequeño paso? De nuevo, ¿cuál sería la cosa más pequeña, cambio mínimo,
que tu hijo observaría relacional, y al decir observaría tiene que ser algo necesariamente conductual, porque si le dicen, me vería más feliz, bueno, ¿y él cómo sabría que estás más feliz? ¿Ok? Entonces pregunta por la conducta, que le haría saber que has dado este pequeño paso, otra vez la totalidad sistémica. ¿Vale? Ahí, a ver, aquí. Muy bien. Por ejemplo, aquí el juego de los números. Pueden pasar un montón de cosas cuando preguntamos la escala, ¿vale? La gente responde con 10. Es muy común que nos respondan con descripciones que serán el 10 de la escala. Tomando 0 como el momento donde decidiste buscar ayuda y 10 el día después del milagro, en qué número estás ahora? Estoy en un 5, ¿no? ¿Y cómo sería dar el siguiente paso? ¿Cómo sabrás que has dado el siguiente paso? No, pues sería presidente del mundo, sería absolutamente rico, poderoso, sabría todo. ¡Wow! Eso suena como un 10. Esto es bien importante. Lo exageré, pero para que se dieran cuenta de que es muy común que en los pequeños pasos las personas se salten hasta el 10. No hay que comprar esas descripciones, porque imagínense, si estamos pidiendo el paso más pequeño y esas personas nos dan un paso tan grande, el tiempo que les va a llevar a hacer ese paso es muy largo y es muy probable que se desanimen porque nosotros ya dijimos que era el primer paso, el más pequeñito. Las personas van a decir, wow, pues este es el paso pequeño, ¿cómo es el paso grande, no? También podremos preguntar cuál sería, por ejemplo, si la pregunta como lo hiciste es el siguiente paso, Ujú. y dicen, por ejemplo, pues sería feliz o estaría completamente bien o etcétera. Ajá. Mm, Podríamos preguntar, por ejemplo, bueno, tal vez como una alternativa a decir eso suena a un 10, podríamos preguntar, ¿y cómo sería el 10? Claro, sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, yo lo que digo cuando repetidamente están diciéndome este tipo de números, voy a retomar su pregunta dentro de un minuto, ¿vale, Miguel? Pero, Sí, por sí, sí, claro. ejemplo, decimos como, no, eso suena como un 10, ¿no? O, ¿no sería eso un 10? Eso suena mucho más grande que un 4, ¿ok? Genial, está muy bien que quieras tener tu propio yate, ¿no? Ahora, ¿qué sería algo aún más pequeño? Pero si después de esto, que no es tan poco común, nos siguen dando descripciones de 10, lo que yo hago respondiendo a su pregunta directamente, Miguel, es muy bien. ¿Y cuál sería el paso siguiente? Y el paso Ujú. siguiente, y se dan cuenta de que, o sea, lo que nos dan es un paso tan grande que ya no hay mucho más después de eso. Eh, No es algo que nunca pasa, pero generalmente basta con decir, eso suena como un 10, ¿no? Y es algo hasta cómico, como, órale, eso suena como un 10, o eso no me suena a 4, tú ya estás en un 10. Entonces, creo que lo importante acá, para mí al menos, es que no compren ese tipo de descripciones, porque si no se vuelve muy difícil trabajar. Si les dan una descripción de 10 y ustedes pidieron un pequeño paso, bájenlo. Ahí sí yo sería un poquito más normativo, ¿no? Así como, ok, ¿y cuál sería uno más bajito? Más bajito. Si no se puede, listo. ¿Y cuál sería el paso más grande? ¿Cuál sería un paso más allá de eso? La resistencia no es sutil, ¿ok? Por lo que si de verdad nos ofrecen el paso mínimo y ese paso mínimo ya es un 10, lo tomamos y listo. O sea, si ya hicimos todo lo demás, tampoco sean ustedes así como necios en buscar, no, ya te dije que me digas algo más pequeño, ¿no? Listo, ese es el 10, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar allá? Y se puede volver a segmentar. Es una descripción de 10. ¿Cómo sería un pasito menos para poder llegar a ese 10 fácilmente? ¿Me doy a entender? Ujú. A ver, ahí. Tal vez también se puede fragmentar el 10, ¿no? Totalmente, totalmente. Ok, si ese es el 10, ¿cuál sería un 10.1 y para llegar, primero subimos para que no haya como esta resistencia, como, ¿y cuál sería el 10.1 y el 10.2? Oye, ¿y entonces cuál sería el 9.8, el 9.9? Y desde ahí volvemos a tomar.
como a partir de la fragmentación. Pero sí, totalmente, se puede dividir el 10. O Muy se bien. puede preguntar el proceso del 10 en pasos, ¿no? ¿Qué tanto haces para estar en 10? Exacto, Además, no nada más estar feliz como resultado, ¿cuál es el proceso, no? exacto. Justo lo que acaba de decir América es lo que les mencionaba hace algunas horas. Lo importante es dejar de pensar como en o es 10 o es cero. O estoy feliz o estoy triste, sino en toda esta gama. Estoy triste, hay una gama de tristezas. Estoy feliz, hay una gama de felicidades. Y pensar las escalas como de esta forma creativa, ¿no? Todo se puede escalar. Así lo puedo poner en pocas palabras. A todo se le pueden poner escalas aún más pequeñas, ¿no? De hecho, a mí, en esta última parte de la carrera de Steve de Chaser, a mí en lo personal no me gusta mucho cómo lo hacía porque ya eran puras preguntas de escala para todo. Hay un caso, por ejemplo, en el que le preguntan a un tipo, tiene una bronca, dicen, del 0 al 10, bla, 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 el tipo responde 5, después dicen, oye, y del 0 a 10, ¿qué tanta esperanza tienes que esto ocurra? No, pues que 5, oye, y ese 5 Mm. del 0 al 10, o sea, ya son puras escalas, puras escalas, se puede, porque esa es como su bondad, pero a mí ya no me gusta tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo un poco, la gente responde con 0, pero como nosotros pusimos muchísima atención en decir que el 0 era el momento donde buscaron la ayuda, le vamos a preguntar, oye, ¿cómo hiciste para que las cosas no fueran peor? ¿Cómo haces para levantarte de la cama, para ir a la oficina, para venir a hablar conmigo en una vida tan apresurada y con una losa tan fuerte como la que tú cargas? ¿Cómo le hiciste para estar hoy frente a mí y decirme todas estas cosas que me has dicho? Las personas, nos decía nuestra maestra Susana, si están vivas, tienen recursos, y más en un mundo tan hostil como el nuestro. O sea, si están ahí frente a nosotros, hablando con nosotros, con la esperanza de que algo puede cambiar, esa persona tiene recursos. Nuestro trabajo no es no comprar la descripción de que, pues bueno, estoy aquí porque ya no valgo nada más en otra cosa, ¿no? La gente tiene recursos. Muy bien. Y cuando nos dicen estos números, por ejemplo, quisiera llegar a un 8 y yo sabré que en el 8 ya este espacio ha funcionado para lo que yo quiero que funcione, la pregunta que podemos hacer es, si 10 fuera que tú tienes toda la esperanza del mundo de que las cosas irán mejor, y 2 significara que no tienes ninguna esperanza, y 0, perdón, aquí me equivoqué, disculpen, y 0 significara que no tienes ninguna esperanza, ¿dónde te encontrarías en esta escala? Esto es muy, muy bueno con las personas que nos dan números muy bajitos. O sea, si nos dicen 0, 1, 2, 3, ¿y tienes esperanzas de que mejore? Si dentro de la escala de la esperanza nos dan un número muy bajito, con más tacto de como yo puse la pregunta, entonces, ¿qué haces en un espacio como este? Porque tu esperanza es pequeña, pero sin embargo, perdón, estás en un lugar al que vienes a hacer cosas a partir de esa esperanza de que las cosas cambien. Entonces, esta pregunta de la esperanza es muy útil cuando nos dan números muy bajitos, porque es completamente distinto que una persona nos diga, estoy en un 2 y tengo un 8 de esperanza de mejorar, a que nos digan, estoy en un 2 y tengo un 1 de esperanza de mejorar. Es completamente distinto. ¿Ok? Porque si nos dicen un 8, o sea, y podemos empezar a tejer a partir de ahí. A partir de, un 8, ¿no? ¿En qué otros momentos de tu vida has tenido esta esperanza? Pero si nos dicen que tienen una esperanza también muy pequeña, entonces tendríamos que trabajar como con estas otras excepciones. Entonces, ¿qué haces en un espacio como este? ¿Qué es lo que te levanta para ir de la cama? Como buscarlos soluciones. En muchos aspectos se separa el MRI, pero es en el libro de Claves para una psicoterapia breve, centrada en soluciones de Steve Chaser, donde dicen, cuando de verdad vemos que la persona no quiere hablar de la solución, hay que adoptar el lenguaje pesimista del MRI. ¿Se acuerdan de este lenguaje de sí? Yo lo veo muy difícil, está complejo, ¿no? Yo puedo pensar en las cosas para empeorarlo, pero no para solucionarlo. Pero cuando decimos las cosas para empeorarlo,
le damos un control sobre las cosas que pueden hacer. Ay, me confunde mucho hacerlo aquí. Las relaciones se enfocan en este modelo. Mire, América, esta lámina es justo como usted. Cuando las respuestas están muy enfocadas hacia las otras personas, mi madre me ayudó, mi hermano lo hizo, yo no hice nada, mi papá fue el que me felicitó, es conveniente usar esa información que se nos da de la siguiente manera. ¿Qué hizo tu padre que te fue útil? ¿Quién más ha sido útil? ¿De qué forma han sido útiles las demás personas? Y bien, aquí está. Muy bien, eso es lo que las otras personas han hecho. ¿Cuál es la cosa más importante que tú has hecho para que todo esto haga una diferencia? Es lo que les decía, pueden pasar un montón de cosas externas, pero las personas siempre hacemos con relación a esas cosas. Tú te pudiste haber ganado la lotería y por eso el día de hoy estás en un 8, pero aparte hiciste cosas que hicieron una diferencia, que estás en ese 8, ¿vale? Lo que más te ayudó a subir a 8 tú. En general, las preguntas enfocadas en las relaciones, yo le pondría, como con estas pequeñas reglas que les dije al principio de esta sesión, ¿qué es diferente? Es lo primero, ¿qué es diferente? Después, ¿cómo el cliente, cómo, no por qué, no, cómo el cliente logró el cambio? ¿Qué ayudó? Y finalmente, ¿cuáles son los efectos del cambio? ¿Qué pasa cuando cambia? ¿Cuál es la diferencia cuando él es diferente? ¿Vale? En la pregunta del milagro, una vez que ya, este es el fin de las preguntas de escala del milagro, ¿vale? Antes de pasar a esto, ya pasar al caso clínico, me gustaría preguntarle si alguien tiene alguna duda de las escalas del milagro. ¿No? Perfecto. Perfecto. Ahí. Después de la pregunta del milagro, las sesiones posteriores siempre se comienzan en soluciones como ¿y qué ha mejorado? ¿Qué ha mejorado desde la última vez que nos vimos? Esa es la pregunta de las sesiones 2 hasta el infinito de soluciones. ¿Qué ha mejorado? Es la pregunta con la que se abre la terapia. ¿Qué ha mejorado? ¿Vale? Y, por ejemplo, esto de no ver las cosas de manera absoluta se define con esta pregunta. A veces las cosas van mejor y a veces peor, y después vuelven a mejorar. ¿Cuál ha sido el número más alto y el más bajo en el que has estado desde la última vez que nos vimos? Donde 10 es el día después del milagro. Ustedes se preguntarán, oye, pero si es soluciones, ¿por qué preguntas el número más bajo? ¿Por qué no solamente preguntas el número más alto? Pues porque es muy fácil notar la diferencia de esa forma. Se puede hacer un contraste muy fuerte. ¿Ok? El número más bajo fue 6 y el número más alto fue 8. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hiciste distinto cuando estabas en 8 que no hiciste cuando estabas en 6? Por eso se pregunta el número más bajo, para poder contrastar con mayor facilidad. Muy bien. Has subido del 4 al 7, le decimos al consultante. Si 10 significa que sientes plena confianza en poder mantenerte en el 7, o por lo menos poder llegar a él, y 0 significa que está totalmente fuera de tu control, ¿en qué lugar te pondrías de la escala? Es lo que les digo, que al final ya sean así como puras escalas de las escalas de las escalas, ¿no? Pero esta confianza es importante porque nos indica qué tanto la persona se autoatribuye control en el número en el que está. ¿Te sientes confiado en poder mantenerte ahí? Si nos dicen un 9, esa persona tiene toda la confianza de que hay cosas que ella puede hacer. Si nos dicen un 2, hay que preguntar qué hace esa persona distinto para igual regresarla a ella y que no se le atribuya a las cosas exteriores, ¿vale? Y preguntar siempre por más detalles. Antes de pasar al caso clínico, me gustaría que me dijeran si hay alguna duda o alguna cuestión que todavía no les quede muy claro de una intervención centrada en soluciones. Así cualquiera, antes de pasar al caso clínico.
Ajá. Yo no tengo duda, en realidad, más bien, como que reafirmo algunas cosas. En esta sesión le cayó un 20 muy importante, Ujú. que fue cuando te hice hice una intervención durante la sesión en la que enfocaste cuando pregunté si la descripción de cero, ¿no? De la escala cero, que Ujú. dijiste que eso sería ahondar en el problema. Ahí me hizo a mí, digo, puede parecer una tontería, pero para mí hizo una diferencia fundamental, porque entonces ya me di cuenta, me cayó el 20 de sobre qué estamos hablando con este enfoque, ¿no? Que Ujú. estamos hablando de toda la proyección, toda la intervención dirigidas al cambio y todas Ujú. las preguntas y toda la posibilidad de describir, de ampliar y de establecer relacionamientos y diferencias es en torno a las posibilidades de cambio. Ujú. Ahí fue donde para mí ya fue el punto de quiebre, de no vuelta, Ujú. de Ujú. no retorno, y entonces ya todo lo demás lo he recibido muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, Miguel. Sí, a lo mejor yo nada más una duda, Ujú. y a lo mejor, y no sé, se me fue, por ejemplo, ya hice en esta cuestión de la escala del milagro, Ujú. eh, ¿cuál sería entonces la pregunta vínculo? Ya hice el milagro, ya se hizo una construcción con el lenguaje Ujú. del día después, ¿no? Y todo lo demás, las relaciones, lo que ya vimos. Ujú. Pero para poder entonces empezar con la escala del Claro, milagro, ya lo ¿cómo, entiendo. cómo sería? La pregunta vínculo es, eh, en una escala donde 0 es el momento donde buscaste ayuda, y esta es la parte, y 10 es el día después del milagro, ¿en qué número te encuentras hoy? Esa es la pregunta vínculo. Ok, va, Ujú. sí, ya. 10 es el Pues, día después del milagro, ¿en qué número te encuentras hoy? ujú, Ujú. Muy bien, sí, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? no. Perfecto. Esto es lo que quiero que hagamos el día de hoy. Mantra a una persona, yo les digo con toda sinceridad, no sé de qué va a hablar, no sé cuál va a ser su caso. Y igual que la otra vez, cuando les haga así, es que quiero que la persona cambie, que cambie de palabra, ¿ok? La sesión la vamos a comenzar poquito antes de la 1 y cada 10 minutos, es decir, cada 2 personas más o menos, yo voy a permitir que ustedes hablen de cómo les está yendo y qué información les falta. ¿Ok? Ustedes. Es decir, por ejemplo, la primera persona es Alma y luego de esa persona sigue Enrique. ¿Ok? Van a ser 5 minutos Alma, 5 minutos Enrique. Después voy a poner como una pequeña pausa en el diálogo y les voy a preguntar como equipo, o sea, a ustedes, a todo el salón, ¿cómo van? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo están sintiendo esta sesión? Después, con eso que hablen, van a seguir otras 2 personas y a la mitad yo voy a intervenir y yo les voy a decir, ¿saben qué? Está faltando esto lo están haciendo muy bien, lo están llevando muy bien. Después siguen ustedes, vuelven a hacer otra pequeña pausa de cómo van y cerramos al final la sesión. ¿Quedó claro? Estas pausas de retroalimentación son con el paciente escuchándonos, No, lo voy a sacar. ¿sí? Ajá, lo voy a Ah, ok. sacar Ya sé. de mi cuarto ajá, para que nosotros podamos hablar. Vuelve, pero lo que me parece importante es que yo solo voy a hacer una intervención. Lo demás, sus recursos serán los que digan, ¿sabes que estamos bien o no? Estamos describiendo el problema o quizá la pregunta del milagro en este momento. Eso lo harán ustedes y yo a la mitad de sesión les diré cómo van y qué me parece que faltaría. ¿Están de acuerdo? Vale. Eh, esta sesión, no pregunten como qué ha cambiado desde que hiciste la llamada, ¿no? O desde que decidiste buscar ayuda. Empiecen distinto porque, pues, o sea, esta persona no buscó la ayuda. Bueno, ustedes sabrán cómo empiezan, ¿vale? Entonces, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Empieza usted, Laura, ¿vale? Entonces, denme un minuto para ir por la persona
y ahorita vengo con ustedes, ¿les parece?